Muy bien, buenas tardes, buenas noches, estimadas amigas y amigos, compañeros y compañeras. Estamos en un nuevo programa de Soberanos y Populares, más bien dicho, Soberanas y Populares. Le cambiamos el nombre, inclusive. ¿No? Es un nuevo programa, como ustedes ya saben, estamos junto a un compañero que ha estado en otras ocasiones, pero mientras tanto les informo que nuestros dos contertulios que son habituales están con problemas, uno de salud y otro tiene otras responsabilidades, Verónica Molina y Carlos Torres respectivamente. Así que vamos a hacer un programa interesante porque tenemos como invitado al compañero Luis Espinosa Garrido. Él es doctor en ciencias políticas y además director del semanario Sur Andino, que ya lleva 3 años en las redes. Bueno, igual que nuestro programa, nosotros vamos en el número 148, así que estamos bien. Somos parte de esa red de medios de comunicación alternativos en nuestro país y en el mundo. Pues bien, el debate hoy día, o la conversación más que debate, va a girar en torno a la coyuntura nacional e internacional. La coyuntura nacional ha estado bastante movida en esta semana, igual que el tema internacional. Pero en primer lugar queremos ver el tema de las reformas políticas. Ustedes saben que nosotros hemos evaluado, analizado en nuestros programas anteriores el tema de la crisis política. Esta se refleja o se ha reflejado a partir del año 2019 con la rebelión popular de que el sistema democrático representativo, es decir, eso que tú eliges cada 4 años un representante y que ese representante después, para decirlo en términos bien populares, hace lo que se le antoja, ese sistema está en crisis. Pues bien, ¿cuál es la forma o la fórmula que se ha ideado por parte de la derecha y el gobierno para enfrentar esta crisis? Bueno, son pocas las ideas, pero últimamente, en la última semana sobre todo, ha habido una ofensiva de la derecha en ubicar supuestas reformas al sistema político y de elecciones populares, el tema de resolver la crisis. ¿De qué se trata esto? Brevemente, para luego darle la palabra a Luis. Bueno, se trata de aumentar las exigencias para que los partidos tengan representación parlamentaria, por un lado, y por otro, aumentar las exigencias para legalizar partidos. O sea, aquí hay una ofensiva de la derecha tendiente a restringir aún más la democracia representativa, que ya está en crisis. Acordémonos, solamente antes de ceder la palabra, que la derecha ganó un punto cuando cuestionó el tema de las listas de independientes, que le jugó una mala pasada a los partidos y a las castas políticas en la elección de la primera convención constitucional hace 2 años. Por lo tanto, ahora estamos en una nueva ofensiva de la derecha, tratando de ubicar ahí el tema de resolver la crisis política. Primer punto de la coyuntura, no sé cuál es tu opinión, Luis, sobre el particular, para luego entrar a otros aspectos en un ping-pong para hacer ágil la entrevista. Compañero Luis Espinosa, tiene la palabra. Gracias. Buenas noches a todos, a todas que nos escuchan o nos están viendo. Mira, eh, yo creo que el tema de las reformas políticas o lo que se está planteando en este instante tiene que ver o está inserto en un factor que es de suma importancia y es que y es cuáles son las dos grandes, no sé si llamarle reivindicaciones, pero al menos son las dos grandes líneas que tiene el empresariado nacional con relación al desarrollo social y político del país, social, político y económico. Porque mire, las declaraciones que se han dado por parte del empresariado, ¿no es cierto?, según mi opinión, han sido mucho más contundentes y mucho más claras de lo que está expresando en términos políticos en las distintas facciones de la derecha, vale decir, la representación política de los empresarios, ¿ya? Quienes, según mi opinión, tienen un serio problema, un serio y objetivo problema de falta de definiciones, que los tiene divididos, ¿no es cierto?, y que cada vez está entorpeciendo el trabajo político que desarrollan. Y principalmente son dos los elementos sobre los cuales los empresarios están haciendo mucha fuerza. Uno es lo que denominan el crecimiento y en segundo lugar lo que denominan la seguridad. Con relación a lo segundo, que es la seguridad, a mí me parece que no hay que ubicarlo desde el punto de vista solamente de lo delictual, ¿ya? Sino que principalmente hay que ubicarlo en lo que significa la certidumbre, ¿ya? O la incertidumbre, por decirlo así, que es lo que hoy día vivimos.
es obvio y yo coincido que desde el 2019, ¿no es cierto?, se abrió una nueva fase política, pero ¿cuál es la característica de esta fase política? Es importante porque yo creo que uno de los elementos del análisis de la coyuntura es definir bien lo que es el periodo, ¿no? Y en la medida en que se puede definir bien el periodo, va a poder ubicar los elementos importantes de los cambios, las variaciones, las correlaciones de fuerza, que es lo que determina una coyuntura. ¿Cuál es el tema central, no es cierto? El orden político que estaba desarrollando, que se desarrolló, ¿no es cierto?, durante todo el proceso de la transición, eclosionó el año 2019. ¿Ya? Entendiendo el orden político como el punto de equilibrio en donde los intereses de las distintas clases sociales llegan a un acuerdo o a un equilibrio que permite, ¿no es cierto?, a través de las instituciones y de cierta normatividad, establecer los criterios sobre los cuales se va a desarrollar el país, ¿ya? Tratando de equilibrar los intereses de las distintas clases, no ha podido ser resuelto. No ha podido ser resuelto. Y un factor de suma importancia en esa no resolución del orden político, o encontrarlo, construirlo, crearlo, como se le quiera, en este caso, establecer, ¿ya? Es precisamente porque hay un factor en que nadie ha podido llegar a un consenso, ¿no? Y ese es esencialmente el tema del modelo económico, ¿no? Del modelo económico. Entonces, ¿cuál es el, ¿cuál es el problema más importante en este asunto, ¿no? Que de una u otra manera, ¿no? ¿Ya? De una u otra manera, ¿ya? El tema de la expansión del capitalismo en Chile hoy día tiene problemas. Esa expansión no puede establecerse, ¿cierto?, sobre la base de lo que era el orden antiguo, anterior, ¿ya? Por tanto, mientras no se encuentre, mientras no se desarrolle, permanece la crisis política. Ahora, el tema central en esta crisis política, ¿no es cierto?, es que el empresariado necesita, ¿ya?, expandirse, ¿ya? La expansión está determinada esencialmente, ¿no es cierto?, por el éxito de sus negocios, por el proceso de acumulación y que ese proceso de acumulación, ¿no es cierto?, se puede expandir tanto al interior de las fronteras como fuera del país. Ese punto central, ¿no es cierto?, hoy día, ¿ya?, no se ha podido desarrollar en plenitud por parte de la clase dominante chilena, por parte del empresariado. Y frente a ello, ¿no es cierto?, mantienen exigencia al Estado y al gobierno para que pueda, en ambas líneas, tanto en el crecimiento como en la seguridad, ¿no es cierto?, darle las suficientes garantías. ¿Qué es lo que significa en definitiva el crecimiento, ¿no? El crecimiento significa que el proceso de desarrollo económico tiene una línea de expansión sobre la base de la inversión y acumulación. Y se establece sobre la base también de ciertos elementos regulatorios. Ahora, esos tres elementos hoy día están en cuestión, están en discusión en el país, ¿no? Eh, es, es sumamente interesante de cómo el tema de la desigualdad pasó a segundo plano en este país, ¿no? O sea, ya nadie habla, ¿no?, de la inmensa desigualdad existente en el país, que es estructural y que no tiene viso de poder ser cambiada, ¿no? Entonces, o de poder ser resuelta en este caso, ¿ya? Entonces, ¿cuál es uno de los problemas centrales? Se ubica, ¿no es cierto?, que el país tiene que crecer para que en la medida en que crezca, ¿no es cierto?, el empresariado pueda acumular, de esa forma, ¿no es cierto?, puede pagar mayores impuestos, el Estado en teoría se fortalece, los programas sociales del Estado pueden expandirse, en la medida en que hay acumulación se pueden pagar sueldos más altos, ¿no es cierto? Todo está establecido sobre la base del eje del crecimiento, ¿no? Pero obviamente eso Ok, tiene una trampa, ¿ya? Y el segundo factor es que para que el crecimiento pueda darse, ¿no es cierto?, tiene que haber ciertas condiciones. Y una de esas condiciones, ¿no es cierto?, es el control social, que no está hoy día asegurado por parte de los empresarios, ¿no? Y el control social, ¿no es cierto?, es lo que está detrás de toda esta verborrea de la seguridad, correcto. absolutamente. Oye, Necesitan Luis, garantías de control social. una consulta entre medio en relación al tema que tú has vinculado, la crisis económica, la crisis política, lo que es obvio. eh,
bueno, no es tan obvio para el resto, ¿no? Pero en fin, para nosotros, hay un tema que también de la coyuntura, que es que han saltado cifras que hablan de la reactivación de la economía, de una proyección para el año 2024 del 2,5% del Producto Interno Bruto. Es decir, habrían perspectivas, expectativas de crecimiento que permitirían, ¿no es cierto?, a la clase dominante y al empresariado asegurarle esta supuesta estabilidad. ¿Qué opinas tú sobre estos datos, digamos, de la situación económica, de la coyuntura, digamos, ¿no? En relación a los datos Sí, que se han dado a conocer. muchos datos están relacionados con el retroceso que hubo durante la epidemia, ¿no? ¿Ya? Entonces, obviamente que en la medida en que se vuelve a la normalidad, hay, entre comillas, un pequeño crecimiento. Pero el tema central está la inversión, ¿no es cierto? ¿Cuál es la línea expansiva a través de la inversión, perdón, que va a tener la economía? Eso es un factor de suma importancia. En segundo lugar, el elemento de la redistribución. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se efectúa? ¿Ya? En tercer lugar, ¿vamos a redistribuir la riqueza que vamos a crear o vamos a redistribuir la actual riqueza? Es un punto de suma importancia, ¿no? Porque el empresariado, por decirlo así, entre comillas, chutea la pelota hacia adelante, ¿no? Dice, mira, sí, hay que redistribuir, ¿no es cierto? Hay que eliminar o reducir la desigualdad y la pobreza. Bueno, que el país crezca, ¿no es cierto? Así nosotros nos fortalecemos y nosotros entregamos mayor cantidad de impuestos. ¿No? Pero cada vez que ha existido alguna intención de una reforma, ¿no es cierto?, a las tributaciones, los empresarios se niegan y obviamente el país no vive de sus impuestos, ¿no? Entonces, Claro. ¿cuál es el punto, no? El eje central de la crisis que vive el país, ¿no es cierto?, está establecido por los niveles de la desigualdad. O sea, los intereses de clase, ¿no es cierto?, no se sienten, en este caso, correspondidos con el orden que hoy existe, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacen los empresarios? Los empresarios, ¿no es cierto?, establecen una línea en donde ellos son el sujeto principal. Ellos necesitan crecer para que el país esté bien. Por lo tanto, a ellos hay que darle ciertas condiciones, ciertas seguridades, ¿no? Esa seguridad, ¿no es cierto?, requiere tranquilidad, certidumbre, leyes, permisos rápidos, ¿no es cierto? Una serie de elementos que se han puesto en una especie de esquema Y no, reivindicativo. y no aumentar los impuestos, digamos, que es uno de los temas en debate hoy día entre el gobierno y la derecha de los empresarios. ¿Correcto? Porque digamos, otro elemento de la coyuntura también es el hecho este de que el gobierno, acordémonos, Luis, de que el gobierno en enero intentó generar una ofensiva, ¿no? Dada la debilidad de la derecha, su división, intentó generar una iniciativa respecto a ubicar el eje de la reforma tributaria y el eje de la reforma de las pensiones. Ambos ejes, a 5 meses ya de enero, están debilitados, ¿no? O 4 meses, están muy debilitados, y la derecha, ¿no es cierto?, lo que está tratando de imponer, en el fondo, es que no exista o que exista, digamos, una reforma tributaria chanta, ¿no? Que no logre los objetivos. Y ese es un tema de la negociación. Y aquí es donde está metiéndose el tema de la reforma política, ¿no? Entonces, en esta majamama, digamos, de negociaciones, ¿cómo ves tú este tema de, del tema de postergar definitivamente o aminorar o disminuir, digamos, el tema de los impuestos? Porque ese es precisamente un tema de redistribución y de impedir mayor desigualdad. Los empresarios se están negando, claramente, y se han negado siempre en todas partes del mundo, ¿no? Entonces, ¿cómo va a enfrentar esta derecha? Yo creo que ahí es donde el punto que tú has insistido en el semanario surandino, que todos pueden ubicar a través de las redes, tú has insistido en que la derecha no tiene proyecto de solución de la crisis, no tiene proyecto económico. Ahí hay un tema que llama a dudas, ¿no? Porque, claro, la derecha no tiene proyecto para resolver la crisis, pero tiene su proyecto que está en crisis y lo está manteniendo. ¿Cuál es tu opinión y tu pronóstico sobre este Que, tema? ¿no? Que hay un punto que es importante. El tema, ¿no es cierto?, es cómo se plantea un proyecto viable de resolución de la crisis. Ese es el tema central.
proyecto y viabilidad. Viabilidad. ¿Qué es lo que plantean los empresarios? Los empresarios plantean un neoliberalismo 2.0. ¿Mm? Vale decir, voy a poner un solo caso, a lo que pueden ser la normativa medioambiental, ¿ya? Que establece, ¿no es cierto?, o la defensa de los ecosistemas en cualquier proyecto de inversión, ellos quieren, ¿no es cierto?, que puedan ser obviadas, muchas de ellas, ¿no? En el famoso discurso de la permisología, ¿ya? Dicen, no, mira, vamos a invertir, pero hay una serie de normas, ¿no?, que establecen que no se puede, ¿no es cierto?, desarrollar los proyectos, ¿ya? Entonces, porque hay que, hay que, ¿no es cierto?, pasar por una serie de instancias para que den permiso, ¿no? O sea, en definitiva, están pidiendo, ¿ya?, pasar por encima de una serie de normas ambientales para que puedan, ¿no es cierto?, esos proyectos poder ser viables. En segundo lugar, ¿no es cierto?, quieren que el país esté tranquilo, ¿ya?, que se le den garantías de tranquilidad. Estamos hablando, ¿no es cierto?, de que no haya protesta social, ¿ya?, que haya el establecimiento, ¿no es cierto?, de una serie de normativas que identifique e iguale la protesta social con el delito común, ¿ya? En tercer lugar, ¿no es cierto?, necesitan que se le den tranquilidad para su acumulación, por lo tanto no se le pueden subir los impuestos, ¿ya? Y si empezamos a sumar, ¿no es cierto?, hay una serie de condiciones que ponen los empresarios para que el país crezca. En definitiva, ¿de qué se trata esto? Se trata de un neoliberalismo 2.0. Entonces, ese es el proyecto que tienen los empresarios para la resolución de la crisis, ¿no? Mire, ayúdenos a nosotros, nosotros crecemos, ¿no es cierto? El país crece y de allí, ¿no es cierto?, están los fondos para que se pueda disminuir la desigualdad. Y ahí, asunto concluido, todos felices, ¿no? Entonces, ese es un esquema absolutamente inviable en el país. Por eso que no pueden llegar a acuerdos. Pasan los meses y no se llega a acuerdo, ¿no? Y van a pasar los años y no se va a llegar a acuerdo sobre esa base. A no ser que uno de los sectores ceda. Y ambos sectores, ¿no es cierto?, están empujando para que el otro ceda, ¿no? Entonces, ¿cuál es el asunto concreto? Ante la inviabilidad de ese proyecto, ¿ya?, los empresarios se dan cuenta que su representación política, ¿no es cierto?, no tiene la capacidad de traducir en estrategias políticas, ¿no es cierto?, ese proyecto del neoliberalismo 2.0. Al no tener, ¿no es cierto?, la capacidad de desarrollar en una estrategia ese proyecto de neoliberalismo 2.0, la derecha, ¿no es cierto?, pierde consistencia, ¿ya? Y al perder esa consistencia comienza a dividir, porque cada cual empieza a tener su propia resolución a la crisis dentro del ámbito de la derecha, ¿no? Entonces, está Chile Vamos, dentro de Chile Vamos está Evópolis, ¿no es cierto?, la UDI, ¿no? Están los republicanos, hay un sector que se salió de los republicanos, están estos grupos evangélicos, ¿no? Y emergen, ¿no?, 4, 5 o 6 facciones, ¿ya?, que no llegan a acuerdos específicos, pero que obedece principalmente a la ausencia de un proyecto de cómo resolver la crisis, ¿no? Entonces, Correcto. ante esa situación hay obviamente un problema estratégico y ojo, se traduce a un problema táctico también, que es lo que incide, ¿no es cierto?, en las últimas coyunturas. Correcto. Tú has explicado didácticamente en forma excelente cuál es el proyecto, inviable, pero proyecto que tienen de neoliberalismo 2.0 los empresarios y cómo este neoliberalismo 2.0 los empresarios no ha logrado generar un acuerdo entre la derecha y por eso la división. Perfecto. Pero ¿cuál es el proyecto de resolución de la crisis del gobierno? ¿No? El gobierno está a la espera, el gobierno está esperando negociaciones de la derecha. ¿Qué es lo que está esperando el gobierno? Mira, ¿No? yo creo que en esto hay que ser muy claro. O sea, el proyecto de resolución de la crisis del gobierno está en su programa, en el programa de Boris, ¿no? Ese era el planteamiento central. ¿Mm? Pero ha resultado ser inviable en la medida, ¿no es cierto?, que se establecía sobre la base de una negociación o de un cambio radical al interior de la correlación de fuerza, al interior de la sociedad en general, ¿no? Que tenía la esperanza, ¿no es cierto?, de que el proceso de la convención generara, ¿no es cierto?, un nuevo escenario estructural, político y social en el país. No se dio eso, no se dio eso, ¿no? Y ante dicha situación retrocede, pero ese retroceso lo hace perder la iniciativa, ¿ya? Entonces se concentra en 2 o 3 factores que son
reformas acotadas, ¿no? ¿Ya? Que incluso en una de ellas, llegando a un acuerdo con los empresarios, ¿no es cierto? Hoy día en su aplicación específica tiene problemas, como es el de las 40 horas, ¿no? Claro. ¿Ya? Eso indica, por lo tanto, que no hay el establecimiento de un orden, ¿ya? Mira, remitámonos a la construcción del orden de la transición el año 1989, ¿no? ¿Ya? En donde se establece sobre la base de un plebiscito altamente, con una alta participación, ¿no es cierto?, y una alta aprobación a lo que fueron las 54 reformas en aquel momento, ¿no? ¿Qué nos estableció? En primer lugar, por parte de quienes negociaron en la entonces oposición, estamos hablando del año 89, ¿no? En primer lugar, que el modelo neoliberal se mantenía. Un factor de suma importancia, ¿no? 30 o 35 años después, el modelo neoliberal no es viable, no es viable. Y no es viable no porque los empresarios no puedan acumular, si estamos viendo que obtienen ganancias permanentemente, no están quebrados, ¿ya? No, es el problema de cómo se expande. El capitalismo tiene que expandirse, ¿no? De ahí las guerras, las invasiones y todo lo que estamos viendo hoy día en el orden mundial. Entonces, el tema es cómo se expande, ¿ya? Allí hay un problema porque un conjunto de la sociedad exige igualdad después de tanto tiempo, ¿no? Y hay representaciones políticas que de una u otra forma saben que en la medida en que no eh, abrazan esas peticiones, ¿no es cierto?, de igualdad, dejan de ser viables políticamente, por lo tanto la tienden a defender, ¿no? De ahí la reforma previsional, de ahí, ¿no es cierto?, la reforma impositiva y de ahí la de las 40 horas. Pero la ausencia del orden no permite que incluso esas reformas tan acotadas, cuando tienen que aplicarse, ¿ya?, puedan ser, ¿no es cierto?, un elemento que establezca la mínima certidumbre, ¿no? Y hoy día incluso leía a Sutil, ¿no es cierto?, el dirigente empresarial, que decía que con relación a las 40 horas, los empresarios iban a ir a los tribunales. ¿Mm? Lo dice en el portal Exante, me parece, ya, de hoy día. Entonces, ¿cuál es el tema? La reforma a las 40 horas, ¿ya?, que apareció como muy clara, ¿no?, muy nítida, ¿ya?, un triunfazo, por decirlo así, entre comillas, de este nuevo pacto que se intenta construir, ¿no? ¿Ya? Pero sin embargo, estamos viendo a lo que ha llegado. Y ojo, un factor de mucha importancia tiene que ver también con Huachipato, ¿no? Porque ¿qué está demostrando, no? Está demostrando que el proyecto es inviable en la medida en que tiene que haber medidas proteccionistas. ¿Mm? Ahora, un factor de suma importancia en esto, en el análisis de la coyuntura como en el análisis del periodo, es lo que sucede en el mundo, ¿no? Porque, ¿cuál es el tema? Si bien es cierto, los sectores globalistas, ¿no es cierto?, los sectores ligados al capital financiero, ¿ya?, impulsan, ¿no es cierto?, y plantean en países como los sudamericanos, ¿no es cierto?, una desregulación de la economía, ¿no? Ellos, al interior de sus propios países, ¿no es cierto?, de sus propias formación económico-social, ¿ya?, están planteando medidas proteccionistas, ¿no? Exacto. Un caso, Oye, para no meternos, el caso de TikTok es el más risible, ¿no? ¿Ya? El más risible, ¿ya? Entonces, o- eh, oye, oye Luis, a ver, hagamos un pequeño resumen. La derecha, los empresarios tienen proyecto, pero es inviable, por lo tanto la situación se mantiene statu quo desde el punto de vista del proyecto económico, de salida a la crisis. El gobierno, como tú muy bien lo señalas, está en un impasse ya, producto de la derrota de la votación de la primera convención y posteriormente la incapacidad de generar una iniciativa política consistente. No hay proyecto, por lo tanto, en desarrollo, por así decirlo. Ahora bien, ¿qué pasa con la izquierda, ¿no? La izquierda que no está en el Parlamento, la izquierda que está, que es un archipiélago. Eh, ¿Cuáles son como te dijera, cuáles son los chispazos de proyecto o los chispazos de programa, que son cosas distintas? ¿Cómo ves tú el fenómeno de esta izquierda, de nuestra izquierda en el fondo, ¿no? sí, sí, sí. Mira, estamos absolutamente, lo voy a decir en primera persona, porque me siento parte de ello, estamos absolutamente atomizados, ya concentrados esencialmente en lo que son actividades economicistas en el movimiento social, ¿ya?
Por lo tanto, fuera de la coyuntura, ¿ya? Y fuera del punto de vista político del periodo, ¿no? ¿Por qué? Porque dentro de su dispersión, ¿no es cierto? Al igual de lo que pueden ser los sectores socialdemócratas, ¿no es cierto? Los sectores de derecha u otras tendencias o corrientes políticas, ¿no es cierto? Tampoco tiene una respuesta de resolución a la crisis, ¿no? Porque tiene un problema estructural, ¿no? Que es complejo, ¿no? Que es complejo en el sentido de poder construir su proyecto. Mira, a la izquierda, como a los grupos de gobierno, como a la derecha, ¿no es cierto? Hay tres problemas, hay tres o cuatro problemas, ¿no es cierto?, que son complicados, ¿ya? El primero de ellos es no poder conectarse bien a lo que es, ¿ya? O lo que son las contradicciones en el orden mundial, ¿sí? En términos de que está surgiendo un nuevo orden, está emergiendo un nuevo orden, ¿no? Y países o formación económica social como el nuestro tienen que acomodarse a aquello. ¿Sí? Entonces, voy a poner un ejemplo, ¿ya? La lucha de las potencias, ¿no es cierto?, se complementa con la irrupción de bloques regionales. ¿Sí? Y se supone que Latinoamérica, o el Cono Sur por último, o Sudamérica, debería ser un bloque regional, ¿no? Pero tanto la derecha, la izquierda, el centro, el gobierno, no da una postura sobre aquello. No tiene una postura clara, ¿no? Comparado, por ejemplo, con lo que era el gobierno de Cristina Fernández, ¿no? Cuando estaba Cristina Fernández, allí empezó, ¿no es cierto?, la postura, ¿no es cierto?, del peronismo, ¿ya?, de incorporarse a los BRICS. ¿Mm? O sea, claramente tenían una noción de un mundo que estaba en evolución, de un nuevo orden emergente, ¿no es cierto?, y se plantearon muy claramente. El gobierno chileno, la derecha, ni nadie siquiera se plantea sobre los BRICS. Aquí no pasa nada con relación a los BRICS, y son de suma importancia, ¿no? De hecho, en el último Bloomberg parece que sacó los datos, ¿no es cierto? La economía china, ¿no es cierto?, es el 21, hoy día es el 21%, ¿ya? De la economía mundial, y todo el G7 es el 20%, Ah, ¿sí? El 20%, ¿no? India es el 14%, entonces ya India y la China son el 34%, ¿no? Entonces, esa, Bangladesh, ¿no es cierto?, va a ser más importante que Italia en la economía mundial, Bangladesh, ¿no? Entonces, de aquí al año 1929. Entonces, ¿cuál es el asunto? El mundo está cambiando, ya está variando, ¿ya? Hay un nuevo orden que emerge y las tendencias políticas chilenas no están, ¿ya? No desarrollan sus estrategias políticas con relación a aquello. ¿Mm? Por eso hacía la distinción con relación al peronismo argentino, ¿no? ahora, hay un Y a tema, eso se debe también la fórmula en cómo fue atacado, ¿no? ahora, digamos, tú apuntaste un tema que es de mucha importancia, ¿no? Que es el tema de la construcción o el desarrollo de la construcción de un nuevo orden mundial. Fíjate que además de los datos que tú señalas sobre China, la India y Bangladesh, está el hecho que Europa sale de aquí al año 2030 o al año 2040, sale de los países más desarrollados, digamos, que más aportan al Producto Interno Bruto. Ese es un tema Claro. que no Mm, deja de ser importante, ¿no? Y Japón también, ¿no? Pero mm, mira, cuando tú hablas del nuevo orden mundial, me da la impresión que está por ahí, que estoy especulando, ¿no? Está por ahí el tema de lo que tú denominas el análisis del periodo. Acordémonos que históricamente, cuando la izquierda analizaba el periodo, señalaba que el periodo estaba dado por la contradicción fundamental entre la lucha entre el mundo capitalista y el mundo socialista, ¿no? Y en ese mm, contexto aparecía que la contradicción fundamental de Chile era socialismo-capitalismo. Y la contradicción principal era, ¿no es cierto?, para ponerlo en términos históricos, entre la unidad popular y la derecha y la democracia cristiana. Perfecto. O si no perfecto, por lo menos eso como un esquema, ¿no? ¿Cuál sería entonces, según tu opinión, el análisis del periodo que nos permita analizar con mayor precisión la coyuntura? ¿O está en duda?
o va por otro lado. Quisiera terminar, antes, Sí, inmediatamente tomaría el tema, pero quisiera terminar de cuáles son los cuatro elementos que yo creo que muestran las falencias políticas de todas las corrientes existentes en Chile. ¿Ya? El primero de ellos, ¿no? Lo dije anteriormente, ¿ya? Es no poder, ¿no es cierto?, sintonizar, por poner una palabra conocida, un verbo conocido, ¿no es cierto?, con lo que es la emergencia del nuevo orden mundial, el nuevo orden mundial. Ninguno plantea si vamos a estar en una agrupación regional, si nos vamos a integrar a los BRICS, si vamos a seguir, ¿no? Y eso es un factor de suma importancia, ¿no? Porque en la medida en que se agudizan las contradicciones, ¿no es cierto? Las grandes potencias empiezan a exigir definiciones, exigir definiciones. Entonces Chile no puede plantearse siempre, ¿no es cierto?, al margen, porque va a estar, ¿no? Y porque Estados Unidos, ¿no es cierto?, está llenando toda la cordillera de los Andes con militares, ¿no es cierto? Viene la señora, la general del Richardson del Comando Sur y establece el problema del agua, del litio, ¿no? Están peleando con los chinos en la Antártida, ¿ya? O en las bases de la Patagonia, ¿entiendes? O sea, hay claramente una agudización de contradicciones y de confrontaciones, y de una u otra forma Chile se va a tener que inscribir en ella. Hasta ahora, ¿no es cierto?, el gobierno ha tomado la postura de ligarse a la corriente globalista, ¿no? Entonces, de ahí su relación con la Unión Europea y con Estados Unidos en términos de privilegio, ¿ya? Pero va a pasar esto que estamos recién diciendo, ¿no? Van a ser minoría en cuanto a la influencia económica, ¿no? Entonces, el tema es que claramente no hay una proyección estratégica con relación a ese tema. Y eso es fundamental para lo interno. Es fundamental para lo interno, ¿ya? Y dentro de lo interno, ¿no es cierto? En segundo lugar está lo que planteaba anteriormente, la ausencia de un proyecto viable para el desarrollo del país, ya con un mínimo, ¿no es cierto?, ya de igualdad. No poner exigente, ya que permita, ¿no es cierto?, que los distintos intereses de las clases sociales al menos se sientan representados en alguna medida, y no en términos excluyentes como es hoy día, ¿no? En donde los empresarios son el sujeto e intenta definir toda la vida política, económica y social del país. En tercer lugar, los dos elementos anteriores, ¿no es cierto?, ya provocan problemas para la construcción de una estrategia política. Entonces, ante esa situación, ¿no es cierto?, es una inercia la que empieza a imponerse, ¿no? Vienen elecciones municipales, después las presidenciales, vienen negociaciones, ¿no? ¿Ya? Pero ese no es el tema central del país, ¿no? No es el tema central. El tema central del país es la construcción del nuevo orden, ¿ya? Entonces, el tercer factor es la falta, ¿no es cierto? O el problema con las estrategias, ¿no? Que ante la ausencia de estrategia aparecen mini estrategias. Por lo tanto, la atomización comienza a imponerse, ¿no? Comienza a imponerse. Y eso significa que los bloques, las tendencias o las alianzas no pueden establecer un mínimo de direccionalidad, ¿no? De direccionalidad. Entonces, un día podríamos decir, salen todos los periódicos, no es algo que estemos inventando, ¿no? ¿Cuál es la fuerza que se impone al interior del gobierno? ¿La dignidad? ¿Cuál es? No hay fuerza única de conducción, ¿no? ¿Para qué vamos a hablar de la derecha? ¿Ya? No sabemos dónde está el eje conductor, no lo tiene, ¿no? Entonces, ese tercer factor es de suma importancia. Y el cuarto elemento que se va elitizando, ¿no? Se va elitizando absolutamente, ¿no es cierto?, lo que es la esfera política del país, ¿no? Entonces, el conjunto de los ciudadanos y las ciudadanas comunes y corrientes ven de lejos, ya no entienden nada, ¿no? No entienden absolutamente nada de lo que está sucediendo, ¿no? Entonces, algunas fórmulas que significan, por ejemplo, subir determinado monto la pensión, otros elementos son de muy corto aliento, ¿no? ¿Ya? Destinados principalmente a elementos de propaganda. ¿Bien? Elementos de propaganda. Entonces, tenemos un problema complicado como país. correcto. Y respecto al tema, digamos, del análisis del periodo, ¿cuál es tu visión o cómo estás viendo el tema, digamos, para resolver correctamente los análisis de las correlaciones de fuerza en la coyuntura?
Es muy simple. Desde el 2019 a hoy se abre un nuevo periodo, ¿no es cierto?, que está determinado por la crisis. Eso es lo central, ¿no? Por lo tanto, todas las actividades de las corrientes políticas deberían, ¿no es cierto?, concentrarse en la resolución de esa crisis, ¿ya? Y eso hoy día no está, no se está dando, ¿no? No se está dando porque no hay un escenario en donde puedan establecer, ¿ya? Eh, donde se puede establecer un mínimo común para avanzar, ¿ya? O sea, en este país ni siquiera hay posibilidad de un pacto, ¿no? Mucha gente habla del pacto social, mucha gente se opone al pacto, ¿no? O nos oponemos al pacto, ¿ya? Pero ni siquiera está en el corto plazo poder establecer un pacto, estamos hablando de un pacto de largo aliento, ¿no? Un pacto electoral, un pacto para una ley en específico, ¿no? Entonces, ¿cómo se puede establecer, ¿no es cierto? El orden. Mira, el factor seguridad, ¿no es cierto?, que la derecha trata de poner encima, ¿no?, de la situación política para que todo el mundo hable sobre ella, ¿no? A pesar de que los homicidios, ¿no es cierto?, se redujeron con relación al año pasado, ¿no? Pero has visto que algún sector de la derecha tome eso en cuenta, ¿no? Siguen igual, ¿no? Siguen igual. Porque el objetivo no es la seguridad, pues, obviamente, es el control social, es el control social, ¿no? Quieren evitarse un 2019, absolutamente, y de ahí que el turismo y una serie de elementos que sacan en sus análisis, pero el punto central es el siguiente, ¿ya? En determinado momento, ¿no es cierto?, este país caminó sobre la base de un pacto, llamada la democracia de los consensos, pero sobre la base de un pacto. ¿Sí? Hoy día, un sector importante de la derecha no quiere el pacto. ¿Sí? Y el otro sector de la derecha, según mi opinión, o los otros sectores, ¿ya?, están planteando un pacto inviable, ¿ya? Porque nadie va a ser del gobierno, ¿no es cierto?, va a tener tan poca noción de los acontecimientos como para llegar a un pacto con las mismas condiciones pre-2019, ¿no? ¿Bien? Así no ya lo hubieran hecho. Oye, perfecto. En este contexto, bueno, ha aparecido en los últimos días, digamos, en la semana pasada, la formalización del dirigente de la CAM, Héctor Lientul, con la posibilidad de ser sancionado con 25 años de cárcel. Eh, bueno, y apareció, producto de eso, un nuevo sector de organización mapuche, en este momento no me acuerdo el nombre, pero apareció justamente el día de ayer haciendo una acción de quema de camiones en la zona sur. Eh, bueno, tú a través del boletín surandino has estado permanentemente informando, ¿no?, sobre la situación del pueblo nación mapuche. Pero ¿cómo ves tú como pronóstico el tema de esta lucha legítima, por cierto, en el marco del actual periodo, ¿no? Esto de resolver la crisis. ¿Cómo ves tú ese tema? Una consulta. Leí por allí, pero muy a la rápida, de que a Ponce Lerú lo habían sobreseído, ¿no? Con relación al caso Cascada, me parece, ¿Perdón? ¿no? Algo pasó, no lo tengo claro, pero con Ponce Lerú con relación al caso Cascada, ¿no? Me parece que la fiscalía ya no encontró posibilidades, no leí la noticia, pero algo positivo para Ponce Lerú salió Obvio. del caso Claro. Cascada, ¿no? Entonces, para no extenderme, ¿no? Pongamos el caso de Haití, el caso Ponce Lerú, ¿no? Está indicando claramente, ¿no?, cuál es la situación que hoy día reina en la justicia chilena, ¿no es cierto?, y en el trato que se da a las distintas clases sociales o pueblos que existen al interior del país, ¿no? El tema es el siguiente: se soluciona el tema del Guaymapu, ¿no es cierto?, con la condena a, a Yaitul, En ¿ya? absoluto. Bueno, en absoluto, ¿no? Ese tendría que ser el centro ya del análisis, ¿no? Del análisis, ¿ya? Porque evidentemente, ¿qué es lo que va a suceder, no?
tú vas a seguir siendo el vocero, ahora detrás de las rejas, además, simplemente, ¿no? De la CAM, ¿no? ¿Ya? Eh, y a lo mejor está más seguro allí, ¿no? Que en el exterior. Entonces, Claro, el tema es lo que pareciera ser un gran triunfo con relación a la forma en cómo el Estado actúa en términos coactivos, ¿ya? No tiene gran inferencia o injerencia, perdón, en lo que es hoy día el conflicto en general, ¿ya? Del pueblo nación mapuche, ¿ya? Porque el factor es importante. Si estuviese esa comisión que se creó, ¿no es cierto?, dando soluciones, ¿ya? O al menos planteando una línea de solución al conflicto, uno podría decir, mira, ¿sabes qué? Se está logrando un acuerdo, ¿no? Y quienes están planteando el factor ruptura están quedando absolutamente aislados, ¿no? Pero no hay hasta hoy día esa posibilidad, ¿no? Y no se da porque las partes es imposible que lleguen a un acuerdo, ¿no? Por el nivel de la contradicción. Los intereses de los sectores agroindustriales son demasiado poderosos, ¿no? ¿Ya? Como para que correcto, lo intenten transar con relación a lo que es hoy día en cederle a la reivindicación del pueblo nación mapuche, ¿no? No nos imaginamos a las forestales, ¿no? Permitiendo otros cultivos, no, no sé. ¿Ya? Es casi imposible, es casi imposible, ¿no? correcto. Es más, inclusive yo creo que hoy día el problema del pueblo nación mapuche inclusive ya no es tanto lo que se da hasta ahora, es cómo se empieza a desarrollar la gran minería o la minería a gran escala en los territorios del sur del país, y entre ellos Gualmapu, ¿no? ¿Ya? Y cómo el pueblo, ¿no es cierto?, lagos, ríos, ¿ya? Están siendo hoy día objeto de proyectos, de exploraciones, ¿ya? De mineras, y al mismo tiempo, ¿no es cierto?, de construcción de grandes tendidos eléctricos para darle energía a esa futura gran minería a escala que habría, perdón, esa futura minería a gran escala que habría en esa zona, ¿no? Porque hay un elemento que es central, ¿no? Y que hizo relación con los proyectos de desarrollo. No hay ninguna posibilidad de que Chile salga del modelo extractivista. ¿No? Modelo extractivista. Leí una declaración del señor Fantuzzi, parece, de, de la Asociación de Industriales de la Metalurgia, me parece que es la agrupación que tiene, en donde decía la gran solución es industrializar el país, ¿no? Con relación al caso de Huachipato. ¿Bien? Pero, sí, podría estar de acuerdo, pero es tan inviable hoy día. Correcto. Oye, en relación al tema de la inversión, en los últimos días apareció la polémica de las inversiones chinas en el litio. Eh, bueno, ustedes saben, deben saber, digamos, de que Sokimich, Ponce Lerú es dueño del 24 o 25% de las acciones, pero Tianqi, China, es dueña del 24%. O sea, hay ahí Claro, una inversión importante de los chinos del capital chino, digamos, en la industria del litio. Entonces aparece esta pugna donde Tianqi, que son los chinos, están cuestionando el acuerdo entre Sokimich y Corfo. Bueno, el acuerdo entre Sokimich y Corfo está en la duda, ¿eh? Porque aparentemente entró en un terreno pantanoso de muchas dudas, incluso acusaciones de parte de sectores de la derecha. Estoy acordándome del hijo ¿cómo se llama? De este empresario Rasuris que murió hace poco. El hijo de él planteó, digamos, de que era un muy mal negocio para el Estado. Pero en fin, lo que está planteando precisamente este conflicto, porque efectivamente es un conflicto, está relacionado con el tema este del orden mundial, porque las inversiones chinas en Chile están creciendo. China aparece, no sé si con el 45% de la inversión en Chile, en detrimento de las inversiones históricas norteamericanas. ¿Cómo estás viendo tú? Porque tengo entendido que has estado interesado en el tema del litio y de las inversiones. ¿Cómo ves tú ya. este conflicto? Un caso lo dice de todo. Hoy día en SQM, tengo entendido que Patricio Contese, hijo, ya deja
¿no es cierto? Sí. Ser el director general y va a ser reemplazado por Francisca Ponce, ¿no? Pinochet. Y creo que los otros hijos de Ponce Lerú, ¿no es cierto?, empiezan a tomar una gran importancia en la empresa, lo que es una novedad porque se suponía, ¿no es cierto?, que Patricio con 13 hijos era como el regalón, ¿no? Y que está muy joven, está proyectado, fue quien hizo el acuerdo con los chinos, ¿no es cierto?, el que conversó con Vitrán para que se surgiera este acuerdo que lo extendía hasta el 2030, ¿no? Con la condición de que Conselheiro dejara de estar, ¿no? Pero hay algunos elementos que son necesarios esclarecer al interior de SQM, ¿no? En primer lugar, que una gran parte la tienen las AFP, ¿sí? Cuyos dueños son norteamericanos. ¿Sí? En segundo lugar, hay un sector japonés, ¿no es cierto? Hay una empresa japonés que tiene también acciones, ¿no? Cuyo representante es un hombre que estuvo con Ponce Lerú, no sé desde que comenzó, ¿no? ¿Entiendes? ¿Quién es el actual presidente, me parece, de SQM, ¿no? ¿Ya? Entonces, que no es del sector de Ponce Lerú, en teoría, ¿no? Es del sector de los japoneses. Entonces, con eso aumenta, ¿no es cierto?, ¿ya?, su presencia con relación a la cantidad de acciones, ¿no? Y eso le ha permitido. En tercer lugar, hay un problema, ¿no es cierto?, para la participación en plenitud de los chinos al interior de SQM. ¿Bien? ¿Por qué? Porque hubo un acuerdo que se le permitía, ¿no es cierto?, la compra de las acciones, ¿no?, a una empresa canadiense, me parece que era, ¿no?, le permitía esa compra siempre y cuando, ¿no es cierto?, existieran ciertas condiciones en la participación, ¿no?, que se cumplen en teoría en estos días, ¿no? Y que el sector de Ponce Lerú quiere extender, ¿no? Quiere extender. ¿Bien? Entonces ahí hay una confrontación. Pero con relación al orden mundial, mira, los chinos, ¿no es cierto?, plantearon la necesidad de que el acuerdo SQM con el gobierno se discutiera en la Junta de Accionistas, ¿no? ¿Ya? Solamente en el directorio, en la Junta de Accionistas. Y en un momento fue apoyada por la AFP. ¿Mm? Pero hoy día las AFP se retiraron de eso, porque las AFP son norteamericanas, ¿Mm?, son estadounidenses. Entonces no le pueden dar el favor a los chinos, al interior, ¿no es cierto?, de la pugna que hay en SQM. Entonces, ¿cuál es el problema? Si tú dices, ¿está relacionado, tiene influencia? Claro, claro. Todo lo que sucede en Chile está relacionado con el orden mundial. No hay ningún elemento que esté al margen de aquello. Lo que sucede es que la forma en cómo se presenta, ¿no es cierto?, la incidencia que puede tener, si es central o marginal, pero de una u otra forma todo está relacionado. Tiene toda una actividad del país que no esté relacionado con eso, en la educación, en la producción, en la cultura, en todo, ¿no? ¿Entiendes? Entonces, claramente el análisis sesgado, solamente desde el punto de vista educativo, en la contradicción nacional, ya impide hacer, ¿no?, un estudio más amplio y de cómo son efectivamente las situaciones, ¿no? Porque además hay una serie de elementos, ¿ya?, que nosotros no conocemos, a los cuales no tenemos acceso y que se están dando, ¿no?, en este instante, de negociaciones, de tráfico de influencias, de acuerdos por debajo, ¿no? ¿Ya? El tema es el siguiente: el país funciona por inercia, ¿sí? Funciona por inercia, ¿ya? O sea, el orden anterior, ¿no es cierto?, obviamente sigue rigiendo, ¿ya? Y se puede mantener mucho tiempo. El problema está en la expansión, el problema está en ser expande, ¿no? Entonces, uno de los resultantes de eso es que cada vez Chile, ¿no es cierto?, en una serie de rankings o de ciertas mediciones internacionales va cada vez bajando, ¿no? Va cada vez bajando, ¿ya? Y es precisamente porque no puede establecer un proceso de expansión. ¿Sí? Y si nos vamos a Muy eso, bien, el Imperio Romano cayó por la expansión, Hitler por la expansión, todo. ¿Ya? Hoy día la guerra de Ucrania es precisamente cómo Estados Unidos, la OTAN y la Europa occidental, ¿no es cierto?, se quiere expandir hacia el interior de Rusia, ¿no? Con la gran cantidad de recursos naturales que tiene, ¿no? Entonces el proyecto anterior, ¿ya?, era dividir Rusia en 3 o 4 estados, ¿no? Y cada uno de ellos negociando
por separado con Occidente o con el mundo libre, como ellos le llaman, ¿no? ¿Entiendes? Entonces, ese es el factor. El problema en el orden mundial, y con esto termino, ¿ya? Es que la expansión se está dando, ¿ya? Por el sector de los BRIC, en escala mundial. Y los otros, ¿no es cierto?, se encuentran, lo que eran el núcleo dominante, ¿no es cierto?, se encuentra a la defensiva, ¿no? ¿No? Pero ojo, ¿no? Es de suma importancia esto porque puede tener repercusiones más o menos complicadas, complejas y graves, ¿eh? Y graves. ¿Por qué? Porque el esquema es el siguiente: el orden mundial surge producto de una anarquía anterior. Esa anarquía anterior, ¿no es cierto?, se debe a que cada uno de los estados, ¿ya?, tiene su propio objetivo. Entonces, cada estado tiene su propio objetivo, ¿no es cierto?, se genera una especie de anarquía, ¿no? Y por lo tanto se tiene que establecer un orden que no es neutral, ¿sí? Un orden que mantiene elementos hegemónicos por parte de las potencias que mandan el mundo, ¿no? ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el asunto? En la emergencia de un nuevo orden nunca se ha hecho sin guerras, ya fría o caliente, ¿ya? ¿Entiendes? Entonces, no es lejano, ¿no es cierto?, de que las tres áreas, ¿no es cierto?, más complejas o calientes, si le pudiésemos llamar así, que hay hoy día en el mundo, pudiesen derivar a conflictos mayores, Correcto. ¿no? Porque hoy día, los actuales grupos dominantes están pensando, ¿no es cierto?, que el nuevo orden lo podrían construir sobre la base de su hegemonía. Ujú. Entonces, una fórmula de poder frenar. Ujú. O sea, En, e- en ese, con- sí, no se puede frenar a China como se frenó a Japón en los 90, ¿no? correcto, ¿Bien? claro. ¿Ya? Entonces, queda solamente la guerra. En ese contexto aparece América Latina, oye, como una reafirmación. Eso es lo que se ve políticamente y también con los acuerdos digamos, de Perú, de permitir la entrada de tropas norteamericanas, de Ecuador lo mismo, de Argentina, de establecer, digamos, enclaves norteamericanos en la Patagonia. Eligió la Aparece, OTAN. ¿no? Claro, y claro, lo que parece por un lado bien ridículo, ¿ah? Porque por un lado Milei plantea el recuperar las Islas Malvinas y por otro lado, digamos, tiene un acuerdo con la OTAN, entonces que es absolutamente contradictorio, digamos, absolutamente contradictorio, pero en fin, no, lo que yo te quiero decir un poco para terminar nuestro programa, como últimos elementos, es que América Latina aparece entonces en este cuadro como una zona de disputa caliente, ¿no? En el marco este del conflicto China-Estados Unidos, y vienen las elecciones de México, hay una candidata del partido de Miguel López Obrador, que ha aparecido, por lo menos públicamente, con una posición un poco, digo, por las declaraciones, uno nunca sabe si realmente es así, un poco pro-norteamericana por el tema, digamos, de la inmigración, etcétera, y del esfuerzo también de México de atraerse capitales norteamericanos a su país, ¿no? Entonces aparece América Latina nuevamente como un esfuerzo de consolidar el patio trasero. ¿Tú cómo lo estás viendo eso como para dar como dar inicio a un nuevo programa sobre el tema de América Latina, que no lo vamos a Muy, terminar con este punto? muy corto, yo no creo que todavía sea una zona en disputa, ¿ya? ¿Ya? No es una zona, o sea, la hegemonía estadounidense en la región es absoluta, ¿no? Es absoluta, ¿no? Entonces, voy a poner un ejemplo: la embajadora norteamericana, ¿no es cierto?, fue al Congreso a hablar sobre el tema de la visa, ¿no? Y dicen que por allí se filtró lo que habló y decidió no hablar nunca más, nunca más ir al Congreso, ¿no? O sea, claramente se siente como la dueña, ¿ya?, del país, pues, ¿entiendes? Entonces, eh, la presencia norteamericana es de suma importancia porque, principalmente porque el eje de la expansión son los fondos de inversión, es el capital financiero, ¿ya? Entonces, claro, hoy día sí, uno puede decir Brasil, ¿no? Pero hay claramente un proyecto para sacar a Lula, ¿no? Y hay
y efectivamente, ¿no? Elon Musk creo que quiere comprar la principal cadena de televisión del, del, del- del Brasil, ¿no? En el mitin de antes de ayer, Bolsonaro lo declaró el héroe de la libertad, ¿no? Al sudafricano. Entonces, claramente ¿cómo podría explicar? Y estamos hablando de que Lula ha tenido muy buenas relaciones con el gobierno de Biden, ¿ya? Con el gobierno de Biden, ¿ya? Entonces, no es alguien que esté confrontando, ¿ya? Entonces, ¿cuál es el tema? Podríamos decir de que tanto China como la Unión Europea y otros bloques, ¿no es cierto?, están, ¿no es cierto?, ingresando o reforzando su presencia en Latinoamérica, pero según mi opinión, hoy día, ¿no? A lo mejor 10 años más puede ser diferente, pero hoy día no tienen la capacidad, ¿no? Y en Chile el mismo caso de Tianqi lo demuestra, ¿no? La presencia o la influencia que puede tener China en Chile es mínima, eh, es cero, ¿no? Es cero. Claro. ¿Entiendes? Entonces, el tema, ¿no es cierto?, es que lo central de Latinoamérica, ¿no es cierto?, pasa porque pueda generar su propio bloque, su propio desarrollo y sacando las ventajas que pueda tener, ¿no? Porque si bien es cierto, es extractivista, ¿no es cierto?, y monoproductor en un gran porcentaje de sus economías, ¿no? Puede ser eso una ventaja en determinado momento, ¿no? Pero tendría que darse situaciones como que Chile nacionalizara el cobre, ¿no? ¿Ya? Perú nacionalizara el cobre, ¿no? Y ambos con otros países productores de cobre, ¿no es cierto?, constituyeran una especie de OPEP del cobre. ¿Mm? Entonces, eso ya da, ¿no? Una presencia mayor en la economía mundial, ¿no? O aprovechar el triángulo del litio, por poner un ejemplo, ¿no? Por la importancia que va a tener con la electromovilidad. Pero si tú ves, tanto, precisamente hoy día, ¿no es cierto?, una empresa del litio va a separar su negocio de Argentina con Chile, ¿no? Lo dijo hoy día en la mañana, ¿no? Es que Exacto. precisamente es eso, pues se trata de que los tres compitan entre sí, ¿no? Cuando debería ser todo lo contrario, ¿ya? Para que América Latina pudiese transformarse en una presencia, fíjate, si tuviese la capacidad de poder, ¿no es cierto?, manejar el litio, ¿ya?, podría tener importancia, ¿no? Mira, en determinado momento, una huelga del cobre en una empresa privada, como puede ser Escontida, Collahuasi u otro, genera un problema en la economía mundial, ¿ya? Genera un problema en la economía mundial, ¿no? Entonces, con mayor razón, ¿no es cierto?, si se pudiesen constituir como un bloque los países que tienen efectivamente eh, sus ventajas en cuanto, ¿no es cierto?, a las materias primas, los recursos naturales estratégicos, como le llama la Unión Europea. Pero no hay ninguna esperanza de que eso pueda darse en el corto plazo, ¿no? Por lo tanto, lo único que podemos esperar es que en algún momento, con algunas potencias, no sé, pues, tener un tipo de relación no tan avasallante como la que se tiene con Estados Unidos, ¿no? Pero mientras no generemos las condiciones para que en su conjunto América Latina, o al menos Sudamérica, ¿no es cierto?, se constituya en un bloque político y económico, ¿ya? Eh, no hay esperanza de que podamos revertir esta situación. Bueno, y ese último elemento que tú planteas fundamentalmente puede ser parte, digamos, de un proyecto alternativo de esta izquierda que está tan a la deriva, ¿no? Correcto. Efectivamente. En definitiva, volvemos siempre a lo mismo, es la falta de proyecto, ¿no? ¿Ya? Exacto. Pero que escapa a los límites nacionales, escapa a los límites nacionales. Es imposible hoy día discutir yo creo que hay dos elementos de que impiden a la izquierda, ¿no es cierto?, con las cuales nosotros nos identificamos, ¿ya?, la construcción de proyectos. Uno es el provincianismo ¿ya?, que tenemos, absoluto, ¿no? Y segundo, que tenemos elementos conceptuales, ya, eurocéntricos, que no nos permiten establecer una realidad compleja. Lo que tú decías cuando estabas viendo lo de la coyuntura, ¿no es cierto? Antes era muy fácil, ¿ya? Pero usábamos, ¿no es cierto?, elementos metodológicos, sobre todo eurocéntricos, ¿ya? O sea, una línea del progreso, ¿no es cierto?, ¿ya?, que era creciente, ¿sí?
O sea, la historia la veíamos como un avance progresivo, ¿no? Cuando el nazismo y otros fenómenos nos demostraron que era regresiva en algún momento esa historia que avanzaba, ¿no? Por eso lo impusieron los europeos para decir de que su llegada, ¿no es cierto?, fue mejor, ¿no es cierto? La vida fue mejor que con las organizaciones en la época del desarrollo de las comunidades indígenas, ¿no? Pero eso está en duda, Correcto. ¿no? A lo mejor nuestros abuelos eran más felices que este progreso, entre comillas. Entonces, el esquema eurocéntrico nos corroe desde el punto de vista metodológico y desde el punto de vista epistemológico, en cómo desarrollamos conocimiento, ¿no? Entonces, no tenemos posibilidades de analizar en una sociedad compleja. Porque tú lo dijiste, ¿no? Lo de anterior ya no nos sirve para hacer un análisis de coyuntura, ni siquiera de coyuntura, ¿no? Por lo tanto, tenemos que entender y desarrollar los elementos metodológicos y epistemológicos para el análisis de una sociedad compleja. Mientras no los tengamos, ¿no es cierto? Y sigamos en el provincianismo, no tenemos posibilidad absoluta de poder constituir una alternativa viable. Bueno, hay temas que están, digamos, para debatir más profundamente. Yo quiero agradecerle a Luis, al compañero Acevedo que está en los controles, este nuevo capítulo de Populares y Soberanas. Y estaremos el subsiguiente miércoles con otro invitado tan interesante como nuestro amigo y compañero Luis Espinosa, quien es director del semanario Sur Andino. Muy bien, compañero. Muchas gracias. Estamos hasta la vista. Gracias, gracias, saludos. Chao Raúl, que esté bien.